Buenas noches, profesor y compañeros. Voy a dar mi exposición. Vamos a compartir pantalla. Bueno, como aquí podemos ver, aquí está la violencia callejera, bandas, maltrato a indigentes, que es uno de los temas que yo escogí. Vamos a empezar. La la violencia callejera, bandas, maltratos e indigentes. La violencia callejera, definición, la violencia en las calles no existe, tan solo sea sinónimos de determinar un significado y su estima que la violencia en el acto de ejercer un tipo de agresión sobre otro o sobre sí mismo uno, en este acto de agresión implica un daño de destrucciones a través de muy importantes diversos métodos que pueden ir desde el físico corporal hasta lo verbal y el emocional. Como uno de los datos de violencia callejera, segundo, muchos tipos de pandillas pueden ser una estructura de grupo organizado. Hay plantillas callejeras formadas por unas personas con antecedentes. También las motivaciones similares, el término de las pandillas callejeras y se juntan en calles comúnmente por intercambiar las plantillas juveniles en referencia a grupos jóvenes, barrios, locales, calles y un sinfín más de cosas que cumplen los criterios de una pandilla, que son los lugares más exactos donde se puede identificar. Bueno, tres también se define em, se define la pandilla callejera como una asociación autoformada por pares unidos por interés comunes con liderazgo identificables y la organización entera que actúa y colectiva individualmente en un territorio. Así, entonces, la definición, la violencia en las calles sería el acto de ejercer algún tipo de agresión sobre el otro, o sobre uno mismo en las calles, más afuera de nuestro hogar, en la instalación de nuestras empresas o ver. Uno de estos también ejemplos, o vamos a meternos un poquito más al fondo, las violencias callejeras. ¿Qué significa una violencia callejera? La violencia callejera también significa como un acto de agresión que implica un daño o destrucción a través de muy diversos métodos que pueden ir desde el físico corporal hasta lo verbal y lo emocional, que es uno de los principales. ¿Cómo podemos evitar la violencia callejera? Uno de estos. La primera sería tratar de pensar más tiempo con su hijo y realizar actividades en familia. Dos, evite discutir con su pareja en una presencia de su hijo. Tres, construya un vínculo de padre e hijo. Y cuatro, mantenga el hogar en un ambiente de respeto mutuo. Y a continuación, muchos más. Bueno, ¿qué les afecta la violencia callejera a los jóvenes? Pues uno de estos casos a los que le afecta las consecuencias callejeras en uno de estos niveles físico, psicológico y social, que ironía a capacidades de desarrollar mecanismos de ciudadanos y aptitudes de la vida. ¿Y qué promociona, o sea, qué proporciona la violencia callejera? Este, tiene un sinfín de lo que proporciona la violencia callejera, pero voy a decir 8 puntos de esto. Bueno, la primera que es la pobreza y la migración. Segunda, la infraestructura física y precaria. Y tres, la violencia intrafamiliar. Cuatro, presencia de pandillas juveniles. Cinco, presencia de crimen y de organización. Seis, la presencia de armas, drogas y alcohol y etcétera. 7. Presencia de precariedad y autoridad. 8. Y ambiente, impuntualidad, preocupación y justicia precaria, que son uno de esos más. Bueno, como también podemos, las violencias callejeras
también existen los medios de comunicación que ponen en contacto casi permanentemente con la violencia que la existe en nuestra sociedad y con uno de estos que crea su forma imaginaria, probablemente con uno de estos que consideras frecuentemente con uno de los principales causas que origina la violencia en los niños y en los jóvenes. También una de estas, este, o sea, en realidad, para mí, en el sentido, a esto más allá afecta a la juventud y sobre el gobierno, de algunos regímenes, o sea, de algunas reglas o de algunas decisiones que toman los adultos y esto más le afecta a los niños. Y también lo que haga el gobierno, hay un sinfín de cosas que podrían decir. Bueno, también, ¿qué produce la violencia callejera? O sea, ¿qué produce? La pobreza, la exclusión de mercados laborales, los capitales o las tierras de desigualdad, sociedades que son consideradas como causas reales de la violencia, pero también hay causas inmediatas, con falla, gestión, los estados de corrupción institucional. Uno de estos puntos también son perversión de la desigualdad, en muchas ocasiones la violencia social de ejercida en condiciones en las que los individuos están. Y existe una inactividad. También como segundo punto, la amenaza y la propia posición. 3, la educación rígida y restrictiva. 4, los efectos de la violencia social, a cual sus causas pueden ser múltiples y variados. Como 4, las personas del colectivo o institución agredida pueden sufrir una media profunda autoestima y autonomía e incluso pueden provocar el fallecimiento de una parte o violenta. Bueno, esta han sido mi exposición de las violencias callejeras. Bueno, gracias a todos y que tengan un lindo día.